¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? Gente genera películas frías, pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos está en ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Digo, para que no se desanime el que está empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Pues, bienvenidos a todos a otro episodio más de Conversaciones en esta cuarta temporada que ha estado fabulosísima. Y hoy otro entrevistado de lujo. Todos son de lujo, pero hoy otro entrevistado de lujo que es Mauricio Medina. ¿Cómo estás, Mau? Gracias, bien, José Luis, aquí entre proyecto y proyecto. Y qué bueno que te das el espacio porque eso es muy importante y sé que lo difícil que es y ya teníamos algunas semanas intentándolo, pero bueno, se dio por fin esta vez. Y quiero que todo el mundo, los que nos están viendo, Mau tiene una posición en las producciones muy interesante que es el script. Cuéntame, ¿qué es un script? Pues es una posición que creo que ha evolucionado mucho con los años, y así como se ha ido redefiniendo la industria, creo que la posición también. O sea, a grandes rasgos, pues es el encargado de la continuidad, ¿no? Que son las cosas básicas que tú ves cuando filmamos en desorden o filmamos una escena, no sé, mi agua, estoy hablando contigo en un plano y está una cantidad servida y de pronto en el otro plano hay menos agua porque el actor ya estuvo tomando entre tomas, entonces nos encargamos de que todo ese tipo de cosas tengan una coherencia, digamos es a nivel lógico, ¿no? Ajá. Como una de muchas, porque realmente, y para ser honesto, son muchas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, O sea, en pocas palabras, eres el responsable de que tenga una secuencia, o sea, que haya una secuencia en cuanto a que se vea bien, en que siempre estén las cosas en su lugar, siempre haya los detalles, la hora del reloj, que se vea la hora del reloj en diferentes tomas. sí, exacto, como en orden de, o sea, tanto, ¿cómo se llama? Continuidad, ¿cómo era? Como progresiva y de matching, o sea, como progresiva en cuanto a refiriéndose a la historia, en qué punto de la historia estamos, que puede ser de muchas maneras, puede ser continuidad emocional, ayudándole al director a llevar esta cuestión de, ahorita el personaje acaba de pelearse con su mamá, entonces por continuidad emocional está triste, ¿no? Por así decirlo. Y en progresiva, digo, en matching, pues es más como esta cuestión que te digo de, ¿no? Como te saludo con una mano y en otra toma te saludo con otra mano. Y entonces todo el origen realmente de atender la continuidad no es realmente una cuestión lógica, o sea, es una cuestión 100% editorial, que ahí es donde viene esta parte que es importante entender como continuistas, como scripts, que somos una parte fundamental del equipo de postproducción. O sea, somos el único abogado del editor en el set. Y eso es lo que hace que tu posición a veces no sea muy bien entendida porque a lo mejor el único que entiende, o no el único, pero el director, el fotógrafo están entendiendo por qué son las cosas, porque saben cómo se va a editar. Y el script también. Entonces a veces es, ¿cómo decirlo? No es tan bien entendido el por qué estamos haciendo las cosas, porque es tener en la mente que si tú estás editando y digo, no puedo editar este saludo de manos donde queríamos porque ya está con una mano diferente, entonces Okay. hay que buscar maneras diferentes. Tu posición, en pocas palabras, tiene muchísimo peso. O sea, va a depender de muchas veces de que la persona se enganche en la película y no diga, híjole, ya hay otro error, y otro error. Sí, exacto. Yo siempre lo que digo es que lo que a mí más me gusta y me apasiona de mi posición es que no es que lo haga por mamón, ¿no? Okay. o porque sea lógico, ¿no? Sino porque me gusta pensar que entre menos errores tengamos en ese tipo, menos la gente se va a distraer de lo que realmente importa en la historia, ¿no? Entonces muchas veces también decimos, porque hay veces que por naturaleza del set no puedes controlar todo, entonces no puede estar todo igualito como tú quisieras que esté. O sea, y eso es una realidad que hay que vivir con ello, porque por más que intentas mover las cosas, tal vez el actor mueve el prop diferente o algo pasa que tenemos que movernos y hacer más escenas, porque si por uno fuera,
te quedas ahí hasta que salga perfecta y se puede. Pero por la naturaleza del set, que hay que sacar muchas escenas, los tiempos o incluso el método de actuación que puede ser una escena fuerte y entonces pronto el actor dio una gran toma. Dices, pues sí, pero había una cosa que de pronto se movió y no estaba en continuidad, pero fue una gran toma, entonces a lo mejor se repite una continuidad, pero ya a la hora de editar, el director decide que quiere la toma donde el actor está realmente dándolo todo. Y por eso es que a veces ves errores, que realmente sí los corregimos, pero ya a la hora de edición funciona mejor para la historia que si sea una toma u otra. O sea, se mantienen los errores, o sea, de pronto híjole, si hay un error, pues lo voy a mantener porque me funciona. Sí, puede ser, o sea, realmente, y ahora que he tenido más experiencia yendo al departamento de edición, y yo mismo edito mis cosas, pero en un proyecto en el que estuve me dieron la oportunidad de participar en la parte de postproducción, y entonces todavía se abrió más mi horizonte de ver por qué hacemos las cosas que hacemos y las marcamos como las marcamos, ¿no? Porque justamente es tratar de alivianar toda esta parte que postproducción no tiene en el set, porque ellos no están, porque ellos no saben qué es lo que estamos grabando, o sea, saben el guión, conocen todo, pero la persona que les ayuda a juntar ese gap entre el rodaje y la postproducción es el script. Y solo es una persona, entonces... Siempre hay una sola persona dentro de la producción que es script, no hay 2 scripts, 3 scripts, no. Puede haber 2 o 3 si hay más unidades. Ah, Cuando ok. una producción hace una... Perdón, igual, siento que tengo sudorcito. Cuando una producción hace una unidad split, se desprende de la primera unidad sin ser una segunda unidad tal cual, van a grabar escenas chiquitas o cositas, ¿no? Que se pueden... que se le facilita a la producción filmar por la ubicación, por lo que sea, pero sin embargo es una escena. Entonces, para mí cada escena pues tiene el mismo peso de importancia, tanto para cómo se filma como cómo se reporta ante postproducción, con un control mío, digamos, yo siendo una unidad 1 y diciendo, oye, tenemos hoy mi unidad split va a grabar 3 escenas que aunque sean chiquitas, pues son importantes en el matching. Entonces yo traigo otro script que le proveo información, ¿no? Platicamos de lo que es la historia y lo mando a que haga lo mismo que yo, pero en su pequeña unidad split. Ah, ok. Hay veces que filmamos con 2, 3 unidades, nunca me ha tocado más de 3, y cada unidad debe tener un director, un fotógrafo y un script. No, ok. Oye, a ver, platícame antes de entrar más detalle de esto. ¿Dónde te formaste? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo llegas a esto? Mi camino es ¿Cómo es el camino de Mau a esto? el camino de Mau. Pues yo estudié cine en Chicago, Ok. en Columbia College, Chicago. Estudié ahí la especialidad de dirección y aprendiendo dirección fue que tomé un workshop de script en el que me di cuenta del mundo que era, cuando yo estaba cursando la carrera tampoco conocía enteramente el mundo del script hasta que llegué ahí. Y yo, al querer dirigir, quise tomar muchas clases de muchos diferentes departamentos. Tomé sonido, hice sonido en varios cortos, tomé diseño de producción, tomé edición, tomé postproducción de sonido, tomé actuación. Y cuando llegué a script me di cuenta, y también pues caí en el 20 de que pues al graduarme joven era difícil que realmente yo saliera y dijera, mañana ya tengo trabajo de director. ¿Qué creen? edad tenías en ese entonces? 21, 22. Ok. Y entonces, siendo realistas, yo dije, pues está difícil que yo salga y ya me contraten de director luego, ¿no? Entonces Sí. me puse a la tarea de que tenía que seguir un camino en el set con una posición que me siguiera enseñando sobre lo que yo quería hacer, que era dirigir, que era escribir, que era contar historias. Eso lo hiciste en Estados Unidos. En Estados Unidos empecé y pues conforme fui practicando hacer script en cortos, me di cuenta que era la posición que para mí está mucho más ligada a dirección de lo que yo pensaba, porque es lidiar directamente con el lenguaje cinematográfico de cuando estás filmando y el lenguaje técnico de las diferentes posiciones y departamentos con los que estás conviviendo en el set. Entonces había que saber de sonido, había que saber de arte, había que saber de guión, había que saber de muchos departamentos que yo pues caí en blandito al llegar a esa posición ya con la experiencia de haber tomado otros departamentos. Sí. Y pues me enamoré todavía más de filmar, ¿no? Yo originalmente quería estudiar animación, pero siempre tenía como ese camino de querer contar historias, escribía mis cómics, hacía mis historias,
no sé, como que siempre fue inclinado a esa parte de la narrativa, ¿no? Sí. Y así eso se fue dando y pues como toda progresión de carrera, pues no empezó muy activa. O sea, había chamba muy esporádica, Ajá. pues nadie me conocía. En Estados Unidos me logré colar a través de cortos a que me contrataran en una película independiente Ujú. que se llama 30 Miles from Nowhere, está en Amazon, me parece. Mm. Y fue mi primer película como script. Entonces aprendí mucho porque era una película de terror, era una película con mucha sangre, muchas cosas que pasaban. Entonces había que machar sangre, había que machar heridas, había que, ¿no? Como que estar con ese lenguaje de terror. Ya. Entonces fue una gran paliza de experiencia, pero pues me ayudó. Y después estaba yo como buscando mi camino, tenía la idea de ir a Los Ángeles, nunca se me va de la cabeza tampoco, pero decidí regresar a México como a calar cómo estaba la cosa y empecé a ayudarle a amigos que se volvieron grandes amigos míos en sus cortometrajes, también como script. Y de pronto empecé a hacer unidades 3, unidades splits de series más grandes que agarraban equipos chiquitos como de los que te contaba, Sí. pues para ir haciendo un caminito, poco a poco, hasta que finalmente logré hacer mi primer serie como unidad 1 y de ahí ya pues ya fue historia porque ya me pude ir. ¿Ya salió la serie o todavía no sale? Esa serie ya salió, sí, hace mucho. ¿Cuál era? Se llama Sin Miedo a la Verdad. Ah, ok. No la he visto. Es de Televisa. Ok, así. No, dilo con... Había que empezar por algo. No, y está bien, creo que es formarse el camino, ¿no? Al Sí. final, no importa dónde lo estés, el chiste es que estés haciendo, ¿no? Siento yo. Que estés Sí. ya en activo, porque una cosa es, bueno, voy a hacer tanto cine independiente y de gran categoría y que tengan una gran propuesta, pero no tengo experiencia, ¿verdad? Pero necesitas experiencia en algo, ¿no? Exacto, eso es como esa fue la apuesta que yo tomé del proyecto, que estaban tratando de hacer una propuesta diferente que novelas, que pues digo, muchos dicen que Televisa es como el paso para llegar. otras cosas, o Ya. sea, no comentario ahí, nomás fue una experiencia. Oye, y esta relación entre hacer cine y hacer esto como telenovela, ¿cómo es el script? ¿Cómo es tu forma de trabajo? O sea, porque me encantaría entender un poco cómo es tu día a día, pero cómo es tu día a día con una telenovela y cómo es tu día a día con una película, ¿no? Sí, pues realmente, o sea, con novela tal cual no tuve esa experiencia porque esa serie, justamente el sentido era, ellos querían que fuera una serie más cinemática, ¿no? Por así decirlo. Entonces dijeron, queremos que venga un script de cine, que fui yo. Y ahí aprendí, o sea, conocí colegas que, o sea, entendí que hay un funcionamiento diferente del continuista en la televisión tal cual. O sea, sí hay una división de lo que es continuista en tele y en cine. Ok. Pero digamos que el de cine hoy en día ya es más el estándar también para series. O sea, ese esquema novela es muy específico de las novelas. Porque también según entiendo, hay una división del trabajo mucho más grande. Por lo cual se vuelven, o sea, no hay esta parte de la postproducción como la hay en el cine, digamos. Es una cuestión mucho más técnica en cuanto a llevar la continuidad de los días de vestuario, los días de maquillaje, la continuidad el matching ahí sí ¿no? de lo que está pasando en toma, pero también como graban con tantas cámaras, muchas veces es igual, porque de todos modos de la misma toma van a agarrar todo. Entonces todo va a matchar porque todo está en 10 cámaras, por ejemplo. Y lo digo como desde afuera porque no es que lo he vivido para decir si es así o no, es lo que he escuchado como en mi camino. Ah, ok. Sin embargo, claro que se liga como es un día a día mío, ¿no? O sea, un día a día mío es hacer lo que yo le llamo mi rondín de campers. Entonces llegar a todo Camperlandia y visitar camión por camión para discutir las escenas del día. ¿Lo discutes con el actor y con todo esto o con algún director o con quien no estás? Con todos, o sea, algún día voy a hacer como un sketch de cómo es, porque llego y de hecho ahí está como un dibujito que lo ejemplifica muy, muy divertido, que es mucha gente preguntándole cosas al script. Pero realmente es llegar, visitar, y también cada quien trabaja diferente, pero como me gusta y como trato de ver que trabajemos o sea, llegas y saludas a vestuario y vestuario te dice, oye, hoy tenemos tales escenas, del día tal y día tal, ¿no? Entonces porque todas las historias las dividimos en días de historia, ¿no? Entonces una historia, una película, una serie puede tener
70 días de historia, puede tener 4 días de historia, simplemente es desde que empieza hasta que acaba el día. Y eso nos ayuda a tener un control de cómo organizar el vestuario, el maquillaje, la luz, todo eso que forma parte de la continuidad para que sepas en qué punto de la historia estás cuando filmemos en desorden todo, porque todo lo filmemos en desorden. Hasta parece que eres como un poco el asistente de dirección. Bueno, podría parecer, ¿no? Podría parecer, y creo que ahí es donde a veces A ver. hay esta, pues no confusión, pero estos dos caminos que están o estas dos posiciones que están muy pegadas al director, que son el script y el asistente de dirección, que yo pienso que el asistente de dirección es mucho más apoyo de producción, y, o sea, dirección porque, ¿no? Como que tienen toda esta parte de la dirección de los extras. El asistente de dirección es la persona que mueve el set. Y un director también tiene que saber mover el set, pero el asistente de dirección es el que se hace cargo de esas cosas a grandes rasgos. A diferencia de que el script está asistiendo, y yo creo que debería como impulsarse más a que esta posición fuera ese tipo de asistencia, que sea un asistente del lenguaje cinematográfico de alguna manera, que ayuda al director con los ejes, que eso es una parte muy importante de la edición, un eje de mirada, un eje de dirección escénica. Un script ayuda a llevarlo mucho. La responsabilidad recae en el director, porque es su visión, pero en el script se apoyan para que tenga esa memoria o ese registro de por dónde salió el personaje, hacia dónde estaba mirando, que al final es algo que yo le digo mucho a los scripts con los que trabajo. Digo, a veces estás filmando escenas y de pronto, por alguna razón se nos pierde un anillo, ya no hay anillo, entonces no te das cuenta cuando ya no está el anillo porque estamos en un plano más cerrado y pasa, ¿no? O sea, a veces los errores son más allá de lo que uno puede controlar, que si se pierden las cosas, que si lo que sea. Y digo, bueno, si se te va, se te va. O sea, al final, hasta que lo veas así muy de cerquita te vas a dar cuenta. Pero si se te va un eje de mirada y yo te estoy viendo para acá y tú me estás viendo Pierdes para al el mismo espectador, lugar, el ¿no? espectador se puede sacar de onda. A menos que sea una decisión, o sea, que haya una razón detrás de ello, como hay algunas películas que de pronto rompen el eje porque quieren que el espectador se sienta de alguna manera, pero si no se puede sentir como un error y creo que es feo, o sea, realmente daña más que la continuidad, pues daña la historia. Y entonces a mí me importa mucho que cuidemos los ejes como scripts, porque cuando estás editando con ejes, y si sale uno para acá, quieres agarrarlo como entra por acá, y si te estoy viendo aquí, de pronto giras y te veo acá, quiero que eso se pueda matchar. Entonces, Entonces tienes una carga muy importante, ya lo mencionaste hace rato, en la postproducción, ¿no? ¿Todos los scripts hacen esto? O sea, ¿se meten a la postproducción o hay un punto en donde, no, pues tú gracias por tu chamba en la producción, ya postproducción se encarga? generalmente es así. Ah, ok. Generalmente, o sea, tú acabas tu rodaje y acabas, y ya. Hay maneras de trabajar, pero para mí en particular se me hace muy importante tener juntas en la preproducción con todos, ¿no? Con vestuario para estar como al tanto de los días. Que eso o sea, el script realmente está a cargo de hacer los días de historia para que tenga esa cuestión lógica de pensar. O sea, y puede tener ese poder de sugerir o desafiar y decir, oye, no, o sea, hasta un guionista, como decirle, es que no me hace sentido que a veces, o que si el personaje sale aquí, al otro día no haya salido asá, ¿no? Por decir. Entonces se pueden discutir ese tipo de cosas para llegar a un acuerdo de cómo va a funcionar mejor. Y muchas veces en set se van a ir cambiando cosas porque nos anochecen, o sea, hay que cambiar esta escena de noche. Entonces la consecuencia es que tal escena se mueva tal, y así, ¿no? Entonces, como llevar ese control. Entonces, para seguir llevando los días, perdón, tu pregunta otra vez era ¿Cómo? Lo que te pregunté. Sí, es que me fui a un lado y perdí a lo que iba, exacto. Se me fue a mí también. ¿Qué estaba hablando? Bueno, el punto era que si tú entrabas hasta postproducción, ¿hasta qué punto? Exacto. Y cuál, o si tu chamba llegaba hasta que acaba la producción y se acabó, ¿no? Sí, como te decía, generalmente, o sea, tú llegas a tu día de tu final de rodaje y ahí se acaba, ¿no? Llega a haber veces que preguntan más allá, oye, ¿tú te acuerdas si alguna vez filmamos esto o esto, no? Que ahí es donde participas tú, porque tú como script tienes
o la recolección o el reporte de todo lo que fuimos haciendo por día, por lo cual ahí es donde se comunica a postproducción qué es lo que hicimos, ¿no? Si hoy hice 3 escenas y mis 3 escenas tuvieron 10 planos cada una, yo te hago un reporte donde digo cada plano y cada toma de cada escena qué contiene. Pues digo, de mi plano 1 tengo un plano abierto con mis 2 personajes platicando entrevista. José Luis entrevista a Mauricio. Sí. En mi plano 2 me acerqué a José Luis, mi plano 3 me acerqué a Mauricio, mi plano 3 los tuve en un two-shot a los 2. Y entonces cuando edición saca mi reporte, puede ver y decir, ok, esta es mi cobertura que me trajo el script. El script me está diciendo que hicieron estos planos. Entonces yo los busco y digo, ok, aquí está. Pues ese match matchar es desde la escena hasta post. Porque entonces tiene que matchar tu claqueta, de la cual estamos a cargo también. ¿Ah, tú eres de la claqueta? Yo no la hago, pero el script les tiene que decir a los claquetistas que tiene que ir en la claqueta. Ah, ok. Que al final es una herramienta súper importante para postproducción, porque es la única ventana que tienen a saber qué está pasando. Entonces tiene que estar el sync a cámara siempre, tiene que tener información clara, letra clara de qué es la escena 1, el plano 1, la toma 1, a cuántos cuadros está corriendo la cámara, qué filtro tiene, qué producción es, qué temporada es, quién está dirigiendo, quién está fotografiando, qué fecha es, qué día de rodaje es. Y todo eso tú tienes que asegurarte con ellos que tiene un sentido porque al final quienes son claquetistas son también asistentes de cámara, entonces están en muchas cosas como tú. Sin embargo, es la responsabilidad de uno que esa claqueta tenga un match que después se va a reflejar en postproducción para que haya sincronía, ¿no? Que la sincronía sea de todo. Ya. Oye, pues qué responsabilidad. Yo creo que alguien que toma tu posición o alguien que quiere esta posición debe ser una persona extremadamente organizada. Sí, de acuerdo. ¿No? Creo que debes de ser muy organizado, ¿no? Sí. Porque si tienes que machar tantas cosas, recuerdo una temporada de los Borgia, que acaba con un duelo, no me acuerdo realmente, pero el actor trae unas greñas así hasta acá, y en la siguiente temporada trae las greñas arriba, o sea, como así trae el chinito hasta acá arriba y se ve horrible el cambio entre temporada y temporada, Sí. aunque quisieron dejar la misma escena, dices, pero esto ya se rompió completamente, ¿no? Entonces, supongo que en algunos momentos hasta cambian de equipos y pues el script hace lo que quiere y decide si lo toma o no. Sí, también creo que también cuando grabas una temporada y luego otra, Ajá. pues también te puedes atener a ese tipo de cosas. O a veces tienes un niño en una temporada y en la que sigue ya se ve más grande. Ahorita están tratando, creo, producciones de grabar de corrido más de una temporada. Creo que es una buena idea y ayuda también como al matching, porque al final, aunque uno intente hacer el ruido de decir es que esto no matcha, muchas veces, como te decía, hay muchas cosas que están muy fuera de tu control y solo tienes que aceptarlas o sea, no es rendirse, pero pues decir, pues no le voy a hacer que le crezca el pelo al actor, Yeah. ni voy a hacer como que repita esta escena tan fuerte cuando a lo mejor no se te fue, a lo mejor trataste de acomodarle, ¿no? Porque también hay muchas veces que los cabellos se van así, ya sea, Sí, y sí, uno sí. trata de macharlo, pero si de pronto el actor te está dando algo, a mí se me hace muy importante también. O sea, la actuación es la que te va a llevar mucho a lo que es la historia también. Entonces, sí, muchas veces decimos eso, de que, bueno, si alguien se da cuenta de algún errorcito que hubo por ahí en el cuadro, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque es justamente eso, es tratar de llevar la atención lo menos posible a toda la clase de cosas que hay que cambian, porque un cambio de emplazamiento es un cambio de todo, la gente mueve cosas por todos lados, no por mala onda ni por poco profesionales, sino porque es la naturaleza de todo. Hay que chitear, muchas veces nadie se da cuenta y de pronto estás chiteando un mismo lugar sin mover la cámara, solamente mueves a los personajes. Y gracias a los ejes tú puedes hacer la conexión en tu cabeza que se están hablando cuando están movidos del lugar, ¿no? En lugares chiquitos suele pasar. Hay veces que de plano no cabe la cámara. Cuando hay escenas de puertas, y fíjate, en algunas abren la puerta y se saludan, muchas veces el marco de la puerta no permite que la cámara pueda entrar en eje. Entonces yo hasta luego digo, pues que luego las puertas son muy difíciles, pero cuando abres una puerta ya entiendes, ¿no? Entonces también es como un lenguaje de cositas que estás entendiendo. O cuando alguien se abraza también, siempre van a estar al revés por cómo se abrazan, pero Ya. pues porque yo siempre digo que el eje de un abrazo es el amor, entonces. Muy buena frase. Vamos a poner esa frase.
Oye, ayer me gustó una frase que dijiste que el script es el asistente del lenguaje, ¿no? Justamente lo que estamos hablando en este momento es el lenguaje cinematográfico, supongo yo, de las producciones, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que más te ha retado? Que en verdad dijiste, la sufriste. ¿Cómo fue un sufrimiento de Mau en un set de un proyecto? Pues la verdad yo creo que acaba de pasar Ok. en este proyecto, que depende de cuándo salga la Me entrevista. va a salir como en 2 meses o 3. 2 meses o 3, bueno, tal vez. La versión esta es un proyecto de luchadoras, Ajá. que no les puedo decir, pero que me retó mucho. Y este proyecto me retó mucho porque nunca había grabado yo tanta acción, con tantas cámaras al mismo tiempo. Teníamos 3 cámaras, Sí. haciendo acciones diferentes de luchas. Y pues aprendí mucho de un gran director con el que trabajé, que es Fox Patrón, de cómo él graba acción. Porque al final, pues uno como script tiene sus mentores de dirección, ¿no? Porque con los directores que yo he trabajado me han enseñado mucho. Y los puedo nombrar, o sea, Charlie Gore es un súper sensei. Básicamente él me dio mi primera oportunidad de trabajar, y desde la primera vez que trabajé en esa serie con él, pues era un reto todo, o sea, entender más allá los ejes, porque aunque uno diga que entiende los ejes, no los entiendes hasta que ya lo estás filmando, ¿no? Entonces en esa serie también había mucha acción, pero en esta de luchadoras, volviendo a ella, trabajábamos con muchas dobles, había demasiadas cosas sucediendo en todas las luchas, dramáticamente, técnicamente, en cuestión de matching también, ¿no? Caídas, golpes, miradas, diálogos, Son movimientos muy rápidos de la cámara. movimientos muy rápidos. Y entonces realmente era mi cabeza tener 3 cámaras al mismo tiempo. Yo explicando qué es lo que es cada toma, qué sirve y qué no sirve de cada toma, para que justamente en postproducción no hubiera tanta confusión. Y eso fue lo que me llevó a que yo pudiera participar con los editores, a ayudarles a organizar justamente todo esa telaraña. telaraña, exacto. Sí. Teníamos un editor en set, Ajá. y se volvió gran amigo mío porque estábamos muy en contacto con las cosas. Entonces, mientras filmábamos, llevábamos las tomas ¿no? a editarlas, y entonces podíamos estar participando los dos como en, ay, mira, ya te diste cuenta que nos falta tal. O sea, la función del editor en set, que no siempre hay, era por parte del productor de que pudiéramos asegurarnos o que teníamos toda la cobertura que necesitábamos, o que ya la teníamos y podíamos move on, ¿no? a lo siguiente, porque muchas veces puede uno clavarse en la escena y decir, no, es que voy a hacer esto, y a lo mejor el script sabe, pero ya tenemos ese plano, ¿no? Entonces, parte o no parte, sino la gran chamba del script también es tener la cobertura clara con el director, para ayudar a saber cuando hace falta algo o ya tenemos algo, ¿no? Que todo eso se traduce a un guión que llamamos el guión rayado, que es un lenguaje como, ya no se usa tanto, pero literal son rayitas y líneas, en el que hay, por ejemplo, un diálogo, entonces tiene una rayita, un diálogo que no ha sido cubierto, y tiene una línea, un diálogo que ya fue cubierto. Entonces, cuando yo lleno mi guión rayado, si tengo una parte que siempre está en rayita, para mí es una indicación de que no tenemos esa parte de la escena cubierta. Entonces, insisto, eso depende mucho de la visión del director, de lo que se busca en el show o en la película, pero en televisión generalmente se busca cubrir todo, o al menos en algunos shows, y el script se vuelve pues un asistente, un ayudante de tener claro la cobertura que se necesita para poder asistir en decir, falta esto, o ya tenemos esto, o estar al tanto cuando estás filmando, de decir, está sucio un diálogo, o no se vio esto a cámara. Muchas veces sugerimos muchos inserts porque son parte de la cobertura que a lo mejor no piensas al momento, y no siempre se usan, pero es bueno tener como opciones de, si estás viendo tu teléfono, y tener este planito de ver el teléfono, ¿no? Es como completar la cobertura en tu cabeza y transmitir eso y decir, este plano falta o este plano no lo vamos a hacer, y ya te dirá el director sí o no. Que al final el director es no hay
digamos, en jerarquía del set, el director es tu primer contacto de todo. Entonces yo nunca voy a ir con un actor a decirle que se equivocó en una línea sin primero decirle al director, se equivocó en esta línea. Nunca voy a ir a corregir un eje o algo así sin decirle al director. ¿Ya él sabrá qué hace con esa información que tú le das? Exacto, el director ya decide, entonces lo cual te hace a ti pues aprender también mucho de esa parte de dirección, ¿no? De cuando, por qué deciden lo que llegan a decidir, que muchas veces con el tiempo uno va también haciéndose ese callo de entender cuando algo ya lo tienes o no lo tienes. Si yo todo el tiempo dijera, ay, lo dijo mal, y está mi actor de espaldas, pues no, ¿para qué lo digo, no? O sea, está de espaldas y no estoy viendo su diálogo, entonces no se va a usar ese diálogo. Cuando tienes un actor a cámara, entonces se equivoca en una línea y dice, no sé, una fecha que no era por el guión o lo que sea, pues entonces ya es importante porque está a cámara, ¿no? Entonces, Está muy interesante esto que dices de... Pues sí, porque y tiene lógica de que si está de espaldas, realmente el guión lo puedes corregir con otro audio, ¿no? exacto. Ya. Que ahí es donde viene esta, digamos, educación editorial, que es importante para un script, porque tienes que saber qué es lo que sirve, qué es lo que tienes. O sea, yo creo mucho que realmente hay que tener la visión de cómo está editada la escena, la película, la serie, junto con el director, para que realmente puedas entender tu participación en ese ámbito, ¿no? Por lo mismo, porque sabes qué sirve, qué no. Y digo, siempre es con esa comunicación con el director. O sea, como... Y yo siempre trato de estar muy bien comunicado con ellos, que es algo que también a mí me enseña mucho, para poderles preguntar, oye, esto lo usas aquí, esto lo usas acá. Entonces ya ellos te dirán, no, es que con esta escena, con este plano quiero abrir la escena, y luego ir acá, y luego ir acá, y luego esto. Entonces es una información que tú también vas a traducir a postproducción, para decirles, el director quiere que primero empiece con este shot, y luego este, y luego este, y luego este. Ya. Oye, trabajar en Estados Unidos y México, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú has sentido alguna diferencia entre haber trabajado en Estados Unidos con México? ¿El script de México cómo se desenvuelve? Sí, creo que, o sea, para bien, creo que es algo que me educó como muy estrictamente. Mi mentora de script en Estados Unidos me enseñó a usar una app, me enseñó como unas herramientas que cuando llegué aquí, ya que todavía no estaban tan encontradas, creo que hoy en día se están pidiendo más, porque yo creo que es una gran herramienta para trabajar al nivel de lo que ya se está trabajando hoy en las series. Siento que en Estados Unidos son mucho más individualistas, por así decirlo, pero porque cada quien sabe muy bien cuál es su departamento. Es muy estricta la jerarquía y lo que se llama la etiqueta del set, como esto de que decía de ir a través del director para cualquier cosa, ¿no? A mí me lo enseñaron así desde el día 1, como no te vayas y hagas algo fuera del director y realmente fuera de cualquier otro departamento también. Me pasó en un corto en España que quise corregir un vestuario y llegó la vestuarista y me dijo, no, A mí no me vayas a ese decir es nada. mi departamento. O sea, tú dime qué y yo lo muevo. Entonces aprendí mucho como esta cuestión de que es respeto a los departamentos y también nos hace que trabajemos mejor. Entonces yo puedo decir, el prop es este, pero yo no voy y lo pongo. Hay un prop master que lo pone. Y yo le digo al director, se equivocó en la línea del actor. Y el director decidirá si me dice, ve y tú y dile, o a ellos les gusta ir y hablar con los actores. Quien habla con todos es el director. Entonces es muy importante aprender esa parte como script, que es algo muy básico, o sea, puede sonar estricto, como te decía, Sí. pero creo que tiene una función de que todo pueda ser, de que no haya confusiones de comunicación y que todo pueda ser mucho más eficiente y mucho más directo. Entonces ahí, hasta cuando yo trabajaba allá, pues era un poco de broma ahí, ¿no? Pero aplicaban como la de not my department, Ok. ¿no? Porque pues sí es como, aunque quieras ayudar, a lo mejor ves a cámara que están tratando de cargar su cámara y quieres ayudar porque eres buena persona, pero te dicen, no, es mi departamento, porque si algo le pasa a esta cámara, es mi cámara. Entonces, como tener ese respeto por los diferentes departamentos, fue parte de mi aprendizaje allá. Y también siento que la preparación como tan... Y yo también porque soy muy tiquismiquis en cómo me gusta trabajar y me gusta tratar de estar muy claro con todos en qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo
yo me atrevo a meterme justo así al departamento de postproducción porque sé que es mi responsabilidad poder estar comunicados con ellos. Y lo logro porque pues platico con ellos y entonces ya tenemos como una comunicación. Entonces, desde que hice mi primer película en Chicago, mi mentora me dijo, siempre habla con el editor para que el editor te pueda... Porque al final también es un agente de edición. Entonces, en esa película de terror, yo hablé con el editor y el editor me dijo, oye, nomás asegúrate por favor que siempre hagan single shots porque en terror me sirven mucho y yo edito mucho así y a veces se les va. Siento que no, o sea, no tomé nunca un curso ni nada de continuidad aquí en México. Entonces también muchas veces estoy como un poco en mi propio mundo, pero siento que son las cosas que hace sentido que hagamos. Como te digo, o sea, que estemos súper comunicados con postproducción, súper unidos a editores, o sea, porque te digo, somos sus ojos. Sí. Y eso, ¿no? O sea, como tener muy planchado todo. A mí me enseñaron mucho a hacer, o sea, hacer un break tan detallado que puedas tener clara la fecha del guión. Entonces, muchas veces cuando me dan un guión, yo digo, pregunto, ok, ¿en qué fecha estamos, no? Todavía más ahorita, porque digo, ¿estamos post o prepandémicos, no? Ya. Porque todo influye, porque al final también es continuidad. Si en mi break yo estoy haciendo mi conteo de días y digo, ok, en tal escena dice que es Navidad. Entonces, si un día veo un calendario, tendría que decir 24 de diciembre, ¿no? Por ejemplo. Y de pronto llevarlo también hasta el grado de la luz. Hay fotógrafos que se acercan a mí y preguntan, oye, ¿qué hora es en la historia? Entonces ya tú con tu break de horas, que es el que yo tengo y hago como... un estimado. Me impresiona todo lo que haces, o sea, en verdad, ¿qué detalle tienes que traer tú en la mano? Porque en cualquier momento se te acerca cualquier persona y listo esto. Sí, entonces por eso me hace muy, muy, muy importante o sea, todo está en la pre, porque entre más te puedes preparar para todo, mejor, porque va a haber un momento en el que tu mente, tu cuerpo, todo va a estar saturado por el cansancio, por todo, y porque además todo cambia conforme filmas, ¿no? Entonces, entre más claro puede estar desde antes, y más si tienes otros equipos, o sea, otros scripts contigo, a mí se me hace importante tener el control de qué están haciendo y de que tengamos la misma información, de que yo les pueda decir, oye, tú grabas tal escena en tu unidad, acuérdate que es tal hora, y acuérdate que, esto es otra cosa que también es importante en el matching de edición, que a veces... hay guiones que ya traen marcado como una idea de edición entre escena y escena. Sí. Por decir, un match cut de tomo mi agua y en la siguiente escena alguien está tomando agua también, ¿no? O alguien deja su vaso. Yeah. Entonces son match cuts que ayudan o que tienen como un tipo de lenguaje entre escena y escena. A lo mejor yo grabo una escena y otra unidad graba la otra escena. Pero obviamente por guión editadas tendrían que estar juntas y tendrían que tener esa acción que el guión te marca, porque el guión es nuestra Biblia. O sea, nosotros como scripts el guión dice que tiene que hacer esto. Entonces, no solo es checar los diálogos, todo es checar que las acciones del guión estén en lo que estamos grabando para que justamente se entienda, ¿no? Yeah. Entonces, así como también somos agentes de postproducción, también somos de guionistas. Que eso está cambiando un poco en tele ahorita, para bien, porque se están dividiendo un poquito más las posiciones. Justamente ahí está una posición como de asistente de showrunner, que ayuda mucho a que la chamba del script, no que se aliviane, sino que haya un equipo de trabajo más... Más sincronía. Más sincronizado y mucho más atento a otras cosas, porque como bien uno tiene muchas cosas en qué pensar, se le puede ir una que otra. Entonces, entre más gente está como al tanto de la escena, yo siento que a quien se beneficia es el programa, ¿no? El show o la película. Yeah. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Todo. No, pues sí, literal, o sea, igual pues sí me veo como un loquito, como con mi computadora y mis notas y mi todo así, porque al final estás en set y traes audífonos escuchando el diálogo, y traigo mi computadora y traes un cronómetro porque mides el tiempo de la escena para tener un tiempo estimado de lo que está durando la escena, ¿no? Para que al final eso se acumule y entonces digas, mi guión de 30 minutos debería durar 30 minutos, pero de acuerdo a cómo lo grabamos y cómo lo contó el script, está durando 35, ¿no? Y antes de eso yo lo medí
porque yo actúo en mi casa así, me canto las escenas a mí mismo para timear cómo Cuánto iría. más o menos. Ajá. Ajá. Y entonces ya hay como se hace un déficit ahí de cuánto hay más o menos de tiempo, ¿no? Unido a eso, o sea, pues no sé, la verdad desde que estoy leyendo los guiones, pues me emociono, así, ay, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el otro? Hay historias de todo tipo, o sea, no es como que yo congenie con todas, pero pues trato de que todas me emocionen de alguna manera, ¿no? Porque al final lo que más me emociona es que estamos contando una historia, que estamos haciendo algo, pues, no emocional o de entretenimiento para que alguien lo vea y le provoque algo, Sí. una emoción, risa, no que afortunadamente pues no estoy en un hospital salvando la vida de alguien, sino que estoy en un set grabando escenas, De entretenimiento. con ¿no? gente muy talentosa, toda la sinergia que existe en el set de todos los diferentes departamentos me emociona muchísimo. O sea, como te decía, llego todos los días y hago mis rondines de voy a props, voy a vestuario, voy a maquillaje, voy a producción, voy al asistente de dirección, voy al director y todos te van diciendo, no, pues hoy esto, hoy lo otro, hoy lo otro, hoy lo otro, ¿no? Qué interesante. Entonces ir viendo cómo cada quien tiene su propio mundito de trabajar en el antes, en las juntas antes, cómo están proponiendo cosas, y ya filmando y cómo son muy pilas todos para, o sea, se rompe algo en un vestuario y te lo arreglan rapidísimo. Se le ocurre al director, no, y si un prop fuera diferente, y te lo consiguen, ¿no? Todo eso, ver yo cómo sucede desde ahí. Ahora Como sí es un que reloj, las producciones. Sí, para mí eso o sea, es bellísimo, ¿no? Y luego ya pues ver el resultado y decir, acordarte, este equipazo, ¿no? Hizo, pues afortunadamente yo siento que he trabajado con puros equipazos, a lo mejor también porque soy muy positivo, pero de verdad creo que hay gente muy, muy, muy talentosa en México que hace que, o sea, al final mi trabajo es admirar mucho el trabajo de los demás, ¿no? Porque yo no construyo un prop, yo no diseño un vestuario, yo no escribo el guión, ¿no? Yo estoy ahí a supervisar las cosas que están sucediendo, entonces es un poco alejado, por así decirlo, pero es estar conviviendo con todo ello, entonces como que mi aportación termina siendo, o la aportación del script termina siendo, pues un poco fantasma de alguna manera, pero porque existe cuando estás con el director discutiendo, entonces se hacen colaboraciones padres cuando de pronto, oye, director, ¿no crees que no sentiste raro esto? Es verdad, ¿no? Entonces, un director aprende a escucharte y es súper bonito porque tú sientes que estás participando creativamente, ¿no? Ya. Y creo que eso es como de las cosas más recompensantes de sentir que estás colaborando con el equipo para contar lo que está sucediendo frente a las cámaras, ¿no? ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no te gusta de la parte de este script? No me gusta. Pues creo que la parte de oficina producción es la menos divertida de script. O sea, uno como script tiene que entregar reportes al día, ¿no? Eso es sabido por producción, por edición, por todos. Y hay un reporte de producción que tú le ayudas a producción a llenar dentro de tus muchas cosas que haces. Como de la primera hora de a qué hora se grabó el primer shot, a qué hora fuimos a comer, a qué hora fue la primera toma después de comer, a qué hora cortamos. Y ahí haces conteos o sea, yo en mis reportes hago conteos pues ahora sí que matemáticos de octavaje de páginas. Para decir, hoy grabé 4 páginas de un guión de 100 páginas, entonces me faltan 96. Y grabé 4 minutos de una película de 100 minutos, entonces me faltan 96. Y así, ¿no? Entonces como que esa parte matemática, honestamente puede ser un poco tediosa a veces, porque si un día se me va un octavo por alguna razón, o sea, no es grave, pero de pronto hay que repetir reportes y así. Se escucha no tan Como agradable. que la parte del reporte que es más administrativa, Sí. no me cuesta trabajo, pero a veces, pues es, digamos, la menos divertida, ¿no? ¿Para qué te miento? Es escribir así, mi reporte de hoy es tal. De oficina al final. Es Sí, oficina y digo, es- soy fanático de la organización y me gusta que esté también todo en orden, pero es parte del trabajo y no, o sea, no me quejo para nada. Solamente, si solo llegar a manchar y a platicar con todos los departamentos sobre las escenas y así, estaría chido. Oye, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado para tu carrera? El mejor consejo que me han dado para mi carrera,
¿Como script o como en general? En general, o sea, como script, o sea, realmente es para lo que tú haces el día a día. Como script, pues yo creo que en la escuela había un mentor de sonido y es un poco como lo que te dije hace rato, ¿no? Como él decía, we're just making movies. Como que decía, al final, o sea, hagan lo que vayan a hacer, o sea, diviértanse y todo, y acuérdense si están muy estresados, si están muy, muy vueltos locos, que nomás estás haciendo una película, ¿no? Una serie. Que No está salvando el mundo. No está salvando al mundo, sí. Y sí, o sea, aparte un poco de que, claro, pues el cansancio de pronto sí es mucho y claro que la gente se estresa, claro que hay roces, hay demasiadas cosas sucediendo en el set. Y creo que cuando llega un punto en el que me siento más estresado o me siento más abrumado, me trato de acordar de, sí, es cierto, nomás estamos en una película, no es tan grave. Oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere entrar a tu posición? O sea, ¿qué recomiendas a un joven, a un script novel, ¿no? Así, alguien que no tiene ni idea, que está como el Mau la primera vez así de, ¿y ahora qué? Pues yo diría que es tanto que sí creo que sí es bueno, no creo, sí es bueno tomar un tipo de workshop como más detallado de lo que es, Ujú. para entender a qué te metes, ¿no? Porque sí puedo decir que no es para cualquiera y yo admiro mucho a todos mis colegas que lo hacen conmigo porque sabemos que hacemos muchísimas cosas, a veces hasta más de las que deberías. Entonces sí, creo que es importante saber a qué te estás metiendo, que igual hasta que no lo hagas no te vas a dar cuenta de ello, ¿no? Pero es bueno tomar cursitos, es bueno, ¿no? Como hay gente que de pronto se interesa también y les digo, bueno, pues ve una escena, así, una escena de lo que quieras, una película, una serie, y cuenta cuántas veces están cortando, o sea, cuántas veces cambia la cámara de posición. Y luego dentro de eso empieza a ver, o sea, a ver qué Los observas. O sea, detallitos. analices esa escenita una y otra vez. Entonces vas a empezar como un poquito, como la ingeniería a la inversa, a ver a dónde llega todo esto que estás haciendo, ¿no? Creo que ahí como que es un buen punto para emocionarte, decir, ok, todo esto se convierte en esta escena. Pero ¿qué hay detrás? Un montón de cosas. Sí, me acuerdo mucho del ejercicio que nos pusiste, que Ajá. era hacerlo y que yo acabo haciendo una cosa ahí media extraña. Pero funcionó. Pero funcionó y te daba cierta visión, ¿no? Sí, creo que creo que también estaría padre y me gusta pensar que se pueda. Obviamente depende de las producciones porque muchas veces no es tu producción, pero hacerle sombra a otros. Yo siempre quise hacer sombra, sombra, sombra y la verdad es que nunca pude. Entonces como que me fui educando yo solito, pero me hubiera encantado porque mi mentora ni siquiera me pudo meter a hacer su sombra, ¿no? Simplemente me lo enseñaba al lado y cuando tenía algún problema en set le marcaba y ya me decía, ¿no? Todavía ella anda por ahí trabajando en Chicago, la admiro mucho. Y le agradezco pues casi todo lo que sé de script, básicamente, ¿no? Pero que nos dejaran hacer sombra más estaría muy padre, porque creo que ahí es donde realmente te empapas de todo, ¿no? Wow. Creo que he visto películas grandotas como tipo Jurassic Park y así, que de pronto tienen créditos de asistente de script. Entonces creo que si de pronto existe alguna manera en una serie muy difícil o algo así, una película, tener asistentes, pues también van a poder brincar allá, ¿no? Hacerse buenos asistentes. Ok, Y, hacerse script. y en general yo creo que diría que más bien el paso más importante para empezar a saltar a script es editar. O sea, que se metan a editar algo, porque entonces tienen una idea completamente diferente al llegar al set que va a hacer que ya lleguen sabiendo qué es lo que importa versus no saber editar y querer hacerlo. O sea, no es requerimiento, pero sí creo que es muy importante. Mínimo, o sea, si no es un curso de script, un curso de edición muy básico, porque eso es la clave como te decía, que nuestra posición se está transformando a tener mucho más peso, mucho más importancia y ser mucho más, como te decía, un aliado de dirección y de edición para que pues, quien se beneficie sean las series, o sea, que cada vez tengamos producto mucho mejor producido gracias o sea, no solo el script obviamente, pero que sí ayudemos mucho a que ese link que por muchos años, por lo que me han dicho, ha costado
como tener realmente Ya. claro Ujú. entre rodaje y postproducción pueda hacer que las historias se cuenten mejor por cómo podemos unirnos más, ¿no? Entre Sí. post y rodaje. Muy interesante lo que me estás diciendo en este momento de acercarse también a la edición. Y justo nos lo acaban de decir en otra entrevista el día de hoy, de acércate a la edición. Y eso no me lo habían dicho nadie, van 2 personas el día de hoy. Entonces, qué interesante. Mau, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, El que hayas venido, el que te hayas tomado en tu ajetreada agenda, pues el tiempo, y de compartirnos esto que no, pues muchos no tenemos ni acercamiento, ni tenemos idea. Y ahorita que lo veo, creo que es un trabajo de respeto. O sea, te admiro, de respeto y admirar lo que tú estás haciendo, porque yo no tenía idea de que era tanta presión también para ti, porque cualquier cosa que se te vaya, pues gracias, traen a otra persona, ¿no? Pero gracias, en verdad te agradezco que estés acá y que me cuentes todo esto. no, gracias a ti y gracias por también darle un espacio al script. Al script, que No, nuevamente eres el primero, abres la brecha de los scripts en Sí. este programa, y pues es muy interesante porque a nuestra audiencia, a los que nos están viendo, pues les gusta mucho ver estas otras posiciones. Todo el mundo conoce a los actores, directores, a los productores, pero cuando llegan estas de pronto el de sonido, ya llegó el de script, ya llegó el de asistencia de dirección, pues de alguna manera tienen otra reacción, ¿no? Y eso pues es muy padre. Oye, pues nada, si no te gustaría agregar algo más, pero lo demás te lo agradezco muchísimo. No, más. Gracias por el tiempo también, gracias por el interés y la curiosidad también de indagar más en los departamentos, ¿no? Y a nombre de mis colegas scripts que andan por ahí en el mundo, pues también. Les mandamos un saludo a todos. Y pues bueno, a todos gracias por estar viéndonos y estamos para el siguiente capítulo.